En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos da el privilegio de poder compartir la palabra de Dios y que nos enseñe realmente principios básicos para nuestras vidas. Y quiero empezar en esta oportunidad haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos? Cuando hablamos de concepto, estamos hablando que es una serie de ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos conceptos de la vida, tenemos concepto de las demás personas, tenemos un concepto de las demás personas, pero la pregunta es, ¿cuál es el concepto que yo tengo hacia mi persona? Y la otra pregunta es de dónde nace ese concepto de nosotros mismos. Esto es importante saber qué pensamos de nosotros mismos, porque eso va a determinar la forma en que nosotros actuamos. En cierta oportunidad Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a decir, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un forastero, otros dicen que eres un maestro. O sea, todos tenían un concepto diferente de lo que era Jesús o de quién era Jesús. Pero luego les dice, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Jesús quería saber qué era lo que sus discípulos pensaban de él. Obviamente, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso fue determinante para la vida de Pedro, a excepción de Judas, porque es por eso ellos se entregaron de una manera desinteresada al Señor Jesucristo, porque ellos sabían quién era. Obviamente Judas, el concepto de Judas era totalmente diferente al concepto de los otros discípulos. Judas veía a Jesús como un traidor. Por eso fue que lo entregó. Judas pensaba de Jesús como un maestro. Es más, Judas nunca le llamó Señor. Siempre le decía un maestro, porque hasta el día de hoy es lo que los judíos piensan acerca de Jesús. Sí, era un buen maestro, pero nunca llegó a ser el Señor de sus vidas, el Señor de ellos. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿O qué pensamos nosotros del Evangelio? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea que tú tienes acerca del Evangelio? Porque eso va a determinar la calidad de entrega que tú haces del Evangelio. Hay una gran diferencia. Pero en esta oportunidad la pregunta es, ¿cuál es el concepto que tú tienes de tu propia vida? Y este es un aspecto que lo toca la Escritura. La filosofía, la psicología, la sociología ha buscado por años conocer qué es realmente el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿A qué vino el hombre? Son preguntas que realmente la humanidad no ha sabido contestar, no ha sabido contestarse a sí mismo. Pero el apóstol Pablo toca este tema en Romanos capítulo 12 y en el versículo 3. Y Pablo dice, digo pues. Pablo viene enlazando dos temas aquí. Y para entender el versículo 3 o poder entender esta frase que dice, digo pues, queremos ir desde el inicio, el contexto, y Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis. Y esta palabra conformar no es de decir, bueno, me conformo con esto. No. Esta palabra conformar es no tomar la forma, no tomar el molde, no seguir el ejemplo de este siglo. Lamentablemente nos estamos haciendo al molde de este siglo. El mundo nos está conformando a sus ideas. El mundo nos está conformando a su cultura, una cultura pecaminosa, una cultura alejada de Dios. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí habla de una transformación y ese es el deseo de Dios. Y ese es el propósito cuando nosotros leemos las Escrituras. Que a través de las Escrituras, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, podamos ser transformados. Y vamos a ser transformados porque el mundo ya nos formó de una forma, ya nos hizo de esta forma. Pero el Señor quiere ahora transformarnos a su imagen y semejanza. Quiere transformarnos a través de su vida. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense dónde empieza la transformación del hombre. Empieza con una transformación de su entendimiento. Si no hay un cambio en nuestro entendimiento, en nuestra forma de entender las cosas, en cómo entender mi vida, no vamos a poder producir esos cambios. Por eso la transformación del ser humano empieza con un cambio en su manera de pensar. Por eso estamos hablando de cuál es el concepto, porque cuando hablamos del concepto de nosotros mismos, estamos hablando de una serie de ideas, de razonamientos. ¿Cómo razonas de ti mismo? ¿Qué razonas de ti? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibes? Pero si nosotros estamos siendo formados por este mundo, vamos a tener la idea de este mundo. Vamos a tener el pensamiento, yo soy así porque el mundo así me hizo. El mundo me hizo cruel, el mundo me hizo perverso, el mundo me hizo egoísta, el mundo me hizo avaro, el mundo me hizo tantas cosas que puede formar el mundo, la cultura, la educación acerca de nosotros mismos. Pero el Señor quiere ir transformándonos en nuestra manera de pensar. Y por eso dice, digo pues por la gracia, digo pues a raíz de eso, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis, fíjense, que no tengáis un alto concepto de sí que el que debe de tener. Digo pues, por la gracia de Dios que me ha sido dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga, ese es el primer consejo, que no tenga un alto concepto de sí mismo del cual debe tener. El problema es que tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Hay personas que tienen un concepto muy elevado de sí mismo. Y la Biblia dice, sino que piense de sí con cordura. Que pensemos de nosotros mismos con cordura, equilibrados. Pero muchas veces nos vamos a los extremos. Tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos o tenemos un concepto muy por debajo de nosotros mismos. Hay quienes que piensan con arrogancia, precisamente porque el mundo ha invadido su pensamiento
y los ha llevado a creerse que son, pero lo último. Hay mucha arrogancia, hay mucha altivez, mucho orgullo, soberbia. Pero también hay otros que se van muy por debajo y esa es una falsa humildad. El Señor quiere que pensemos de nosotros mismos con cordura. Pero si nosotros nos estamos dejando influenciar por este mundo, pueden suceder las dos cosas, los dos extremos. A veces el mundo nos lleva hasta abajo porque hay mucha humillación, hay mucha soberbia, nos quieren tratar de menos, porque no tenemos lo que el mundo tiene. El mundo hoy exige que tengas dinero, hoy el mundo exige que tengas una posición, hoy el mundo exige que tengas un título. Los jóvenes hoy corren el peligro por eso en las redes sociales, porque se dan cuenta que sus compañeros están viajando por el mundo, que se están afanando, y si yo no tengo lo que tiene el mundo, entonces se sienten devaluados, se sienten indignos, y cuando los padres no les dan lo que otros padres le dan a sus hijos, entonces ellos se sienten mal. Y quizás esos padres o esos hijos reciben tantas cosas porque sus padres están metidos en situaciones ilícitas. Y eso hace que nuestros jóvenes se vayan hasta abajo y piensen de sí mismo o no se valoren a sí mismos. ¿De dónde nace el concepto de nosotros mismos? ¿De dónde debe de nacer? Y aquí la Biblia lo explica. Y dice, sino que cada uno piense de sí mismo. Ahora, quiero recalcar eso. Sí, la Biblia nos está recalcando que sí pensemos algo de nosotros mismos. Repito, y dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De dónde nace mi concepto de sí mismo? Nace de la medida de fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El concepto que yo voy a tener de sí mismo va a venir de oír y de oír la palabra de Dios. La pregunta aquí es, o la afirmación en esta oportunidad es que el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos debe de venir de Dios. Dios nos va a dar el concepto exacto de quién somos nosotros. Y Dios no nos va a mentir. Muchos tienen un concepto equivocado de su vida. Muchos tienen un concepto muy elevado y otros tienen un concepto muy por debajo. Su percepción, el mundo los está engañando acerca de quién en realidad son ellos o somos nosotros. Pero cuando nosotros vengamos a Dios, empecemos a tener una relación con el Espíritu Santo, quien escudriña lo más profundo del corazón, me va a dar a mí una revelación exacta de quién soy yo. Voy a llegar a conocerme. La Biblia dice, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Y si ese corazón está siendo conformado a este mundo, en el mundo hay engaño. Y ese corazón me va a engañar a mí. Y va a empezar a decirme cosas de mí que no son ciertas a la luz de los ojos de Dios. Pero cuando yo me acerco a Dios, por su Espíritu Santo, va a empezar a escudriñarme. Y por eso es un clamor de un salmo, escudriña mi corazón, decía David. Hazme saber quién soy en realidad. Que yo entienda quién soy, para que en verdad yo haga cambios en mi vida. Que yo no sea engañado por mi percepción,
que no sea engañado por el mundo, dándome un concepto equivocado de quién soy yo. Esto habla de la identidad. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor quiere darnos una revelación de quién soy para que yo pueda hacer cambios en mi vida. Dios, por su Espíritu, no quiere condenarme. No quiere enseñarme quién soy para condenarme, para sentirme frustrado, sino para que me dé la gracia y yo pueda cambiar. La Biblia dice que en Jesucristo viene la verdad y la gracia. Y estos conceptos van de la mano porque cuando yo tengo la verdad de quién soy por Jesucristo, también voy a tener la gracia para poder cambiar. Por eso Romanos empieza en el versículo 2, en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. El deseo de Dios es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque ahí Él empieza a hacer esos cambios. Pero hoy el mundo no quiere ser transformado. Hoy el ser humano no quiere ser transformado. Quiere seguir siendo moldeado al engaño de este mundo. No quiere conocer la verdad acerca de él. Y cuando alguien le dice la verdad a alguien por su palabra, se molestan, se enojan. Por eso David decía que el justo me reprenda. Es un bálsamo para mi vida. Por eso David llegó a ser conforme al corazón de Dios, porque David era un hombre humilde y es lo que hace falta para ser transformados. Nos hace falta humildad para permitirle a Dios que transforme nuestras vidas a través de las reprensiones de nuestros líderes. Pero el mundo hoy no quiere ser reprendido. El mundo hoy quiere vivir sin que nadie le diga nada. Y creo que eso es peligroso, porque tarde o temprano seremos confrontados por lo que verdaderamente somos. Por eso leíamos, estudiábamos en estos días que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado, porque dentro de tu vida puedes tener un concepto equivocado de quién realmente tú eres. Y eso que tú eres, si no se cambia, si no te transforma, puede llevarte a la ruina. Y ahí sí vas a entender quién realmente eres. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos, el concepto de Dios. Dios quiere hacerte un hombre y una mujer vencedora. Quiere el Señor que conozcas tu identidad en Cristo Jesús. Quiere darte un nombre nuevo en tu vida. Quiere transformar tu forma de ser. Si antes eres llamado mentiroso, esa era tu identidad, mentiroso, así te conocían. Ese era el concepto, mentiroso, y realmente así éramos, con tantas cosas. Pero ahora el Señor te cambió y ahora ya no eres ese hombre y ese nombre. Ahora eres veraz. Ahora hablas con la verdad, actúas con la verdad porque hubo una transformación en tu vida. Tu identidad ha sido transformada. Tu identidad ha sido cambiada por el Señor Jesucristo. En esta oportunidad que el Señor pueda bendecir tu vida, y si este mensaje fue de bendición, me gustaría que nos escribieras al teléfono que aparece en pantalla y que juntos podamos alcanzar la verdadera identidad, el verdadero concepto de nosotros mismos. Y que podamos nosotros de alguna manera tener también en nosotros mismos la vida de Dios, morando en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.